Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bien, muy buenos días para todos. Espero el video y la imagen de nuestra presentación esté de manera adecuada. Pues antes que nada quiero agradecer a la Secretaría de Salud Departamental por la oportunidad que nos brinda a nosotros como DAGRAN de poder contarles un poco y socializar con los secretarios de salud de nuestro departamento, así como los gerentes de los hospitales, el equipo del CRUE, del PAS, y a lo mejor allá algunos compañeros de los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres, los avances que nosotros, como coordinadores del Sistema Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, hemos tenido como DAGRAN en la actualización de nuestro proceso de formular la estrategia departamental de respuesta a emergencias. Como ustedes saben, en el marco de la implementación de la política de gestión de riesgo de desastres, una de las tareas fundamentales que tenemos es precisamente poder avanzar en la consolidación de esos instrumentos de planificación para la gestión de riesgo. Y bueno, a buena hora, pues este instrumento, la Estrategia Departamental de Respuesta, pues fue una de las iniciativas importantes que nosotros desde el DAGRAN tomamos para avanzar en la consolidación de aquellos elementos que permitan tener una línea de trabajo transversal con todos los sectores, entidades de la gobernación y del departamento, y en especial para el caso, pues, con el sector salud. Entonces, vamos a hacer una presentación en dos momentos, diría yo, un poco contar el diagnóstico y las raíces que permitieron en primera instancia pensar y concebir ese proceso de actualización de la EDRE, y luego trataremos de hacer un zoom en un producto muy importante que nosotros generamos, donde hay unas evidencias claras de ese escenario de riesgo biosanitario y cómo esto se vincula con los instrumentos de gestión de riesgo de desastres. Entonces vamos a hablar un poco como del diagnóstico, cuáles fueron los elementos que como DAGRAN nosotros encontramos para hablar de esa estrategia departamental, en qué estado la encontramos y cómo, pues, digamos, nosotros sugeríamos, debíamos con los entes territoriales y con los entes departamentales alcanzar, pues, esa meta de esa nueva estrategia departamental formulada. Lo primero, pues, es que se construyó un instrumento de diagnóstico, pues, era como la base fundamental, tener como una línea base
pasara desde unas generalidades, un marco legal y metodológico y una caracterización pues del departamento, saber en qué estado se encontraba. Entonces, esas generalidades tenían que ver pues con que teníamos que acudir a los principios definidos pues por la misma ley 1523, que es el instrumento que nos permite a nosotros avanzar en la formulación y actualización de los instrumentos, en una caracterización del departamento, pues para conocer esas realidades, esos escenarios de riesgo, digamos, más recurrentes. Y en el momento que estábamos, vale la pena mencionarlo, como veníamos avanzando de manera, digamos, importante en el desarrollo de la pandemia por COVID del año anterior, pues entonces también queríamos tener esa trazabilidad de cómo el tema de riesgo epidemiológico se había abordado. Se hizo un análisis, diría yo, muy riguroso, desde el equipo que formuló la actualización de la EDRE, del estado del documento anterior y de las estrategias municipales de respuesta a emergencia. Cada municipio del país y obviamente de Antioquia tiene que tener precisamente homologando esos instrumentos del orden nacional y departamental una estrategia municipal de respuesta a emergencia. Entonces eso fue parte pues del análisis, y esto pues también de manera concurrente, no solo con el instrumento de planificación, sino con la capacidad, digamos, institucional. En últimas, mucho del diagnóstico tenía que ver con que más allá de la formulación de la EDRE o de la actualización o el documento que se tuviese, qué capacidad habría para operar eso. O sea, realmente cómo un municipio podía operar eso y de igual manera el departamento cómo podría hacerlo. Esto pues llevó a un análisis de ese marco de respuesta a la luz de unos escenarios multiamenaza frente a la posibilidad de que se pudieran cruzar eventos del orden natural y biosanitario, como pues vamos a ver un poco más adelante ha ocurrido en la realidad, y llegar a unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, pues esta diapositiva muestra un poco ese desarrollo, ese marco legal y metodológico, y toma como base, y me detengo un poco acá, en términos de los insumos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los insumos? Ese plan departamental, la EDRE, los instrumentos de planificación entonces del nivel departamental y municipal. Tomamos como base un documento que yo siempre recomiendo, y es ese índice municipal de riesgo, que es un documento formulado por el Departamento Nacional de Planeación, que hace un diagnóstico en términos de la implementación de las acciones de gestión de riesgo en el nivel municipal. Entonces, nosotros revisamos ese índice para los municipios de Antioquia, la proyección de la población 2020 que teníamos para el momento en el DANE, el índice de pobreza multinacional, que también es un instrumento pues que da algunos elementos frente a la vulnerabilidad social, económica, que se tiene en los territorios, un poco la recurrencia de eventos, para ese entonces el DAPAR, es decir, cuáles eran los eventos más recurrentes y las afectaciones en términos de indicadores de afectaciones por muertes y demás. Entonces, digamos que ese fue como el panorama un poco metodológico, unas dimensiones de análisis en términos de esos escenarios de riesgo, cuáles se habían formulado y priorizado, un poco cómo era el proceso de crecimiento de la población en lo rural y en lo urbano, y pues ya hablaba yo, digamos, la tendencia en términos de esos eventos recurrentes en cada uno de los municipios antioqueños. Pues parte, digamos, del ejercicio creo que se cifró fundamentalmente en poder ver el detalle de esas estrategias municipales de respuesta, ver cómo se vinculaba eso con las dimensiones del análisis, cómo eso cumplía, digamos, con unos mínimos que se esperara pudiesen tener, pues, para poder, digamos, implementar esos instrumentos de manera adecuada, de acuerdo al contexto que nos da la ley, es decir, si los planes municipales realmente obedecían a una caracterización de escenarios de riesgo, y en términos de la EDRE en especial y las ENRES, pues cómo podíamos, digamos, revisar ese organigrama y esa estructura para la intervención, los protocolos de emergencia, los servicios de respuesta, es decir, cómo eso realmente se implementaba, cómo se le daba lugar al plan de gestión de riesgo como un instrumento que acoge más los ejercicios de conocimiento y reducción, y cómo la ENRE, y para el caso la EDRE, pues digamos, operaba básicamente y se constituía en un instrumento de preparación para la respuesta. Esas capacidades institucionales, pues también era importante pues poderlas diagnosticar, si bien lo que nosotros, digamos, procuramos era fundamentalmente tener este instrumento para el nivel departamental, pues nosotros dimos una mirada, lo decía yo ahora, rigurosa y juiciosa, porque pues la estrategia departamental en últimas es un instrumento que toma vigencia en la medida que orienta el ejercicio en el nivel municipal. Entonces, por eso, pues, digamos, nosotros también, pues, como parte de ese análisis, recogimos los planes de desarrollo departamental, los planes municipales de desarrollo y esos instrumentos de gestión en el nivel municipal.
Como parte entonces, digamos, de ese proceso, pues nosotros llegamos a un instrumento que se llama instrumento de diagnóstico, que era el análisis entonces de ese marco de respuesta multiamenazas. Nosotros, digamos, desde el DAGRAN, pues acudimos pues a una firma, RISC, que fue la que, digamos, dirigió el proceso metodológicamente, con la cual pues nosotros desde el grupo técnico, en cabeza de nuestro director Jaime Enrique Gómez, pues comenzamos un poco a interlocutar con los expertos técnicos de la firma RISC y comenzamos a hacer ese diagnóstico, a poder realizar ese levantamiento de la información a partir de los insumos que se tienen, digamos, de alguna manera recogidos desde lo normativo, desde esa dimensión del análisis y desde el resultado. Yo creo que hay algo que es muy importante y es que nosotros dimos un salto en el cambio del paradigma, porque nosotros comenzamos a hablar digamos, de un ejercicio que permitiera acotar los alcances de una estrategia departamental de respuesta como un marco de actuación. En últimas, si uno revisa la ley 1523, cuando hace referencia a los instrumentos de preparación para la respuesta, habla es que es un marco de actuación. Son unas acciones en concreto que se adelantan, unos servicios de respuesta por parte de unas entidades. Entonces nosotros tratamos un poco de recoger lo que se tenía, homologar lo que se tiene del orden nacional, dar una mirada a lo municipal y tratar de llevar a eso un concepto más amplio, que es lo que llamamos un marco de actuación, que en últimas opera para cualquier estructura de administración de un desastre o una emergencia, bien sea un puesto de mando unificado o un COE, frente a cualquiera de las dos posibilidades, digamos, que deseáramos nosotros acudir en términos de la administración de las emergencias. Entonces, esta imagen que aparece, pues, es exactamente, digamos, la portada de ese documento. Es un documento que nosotros, pues, tenemos, digamos, y que hemos compartido y socializado ya en diferentes escenarios y con diferentes instancias del nivel departamental y municipal. Bueno, en esto no me voy a detener mucho, simplemente pues nosotros hicimos un recorrido, yo diría, al normograma de lo que se tiene establecido incluso desde antes que tuviéramos la Política Nacional de Gestión de Riesgo, desde la Ley 99 de 1993, que hablaba pues del sistema de prevención de desastres, y entonces fuimos avanzando, tanto en el nivel nacional como departamental, pues para podernos acoger a ese paradigma de la gestión de riesgo de desastres, a ese enfoque de procesos y poder, digamos, acotar el lugar de ese ejercicio de preparación para la respuesta, de ese ejercicio que permitía darle un lugar consistente a la estrategia departamental con base en unos procesos justificados, ejecutados, analizados desde el conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo. Entonces, esta diapositiva, pues, digamos que narra un poco eso, pero pues la invitación sería más que este nivel de detalle, pues ustedes lo pudieran consultar exactamente en el documento. Como parte entonces de ese diagnóstico, pues ya lo he mencionado, hicimos un análisis o una caracterización general del departamento de Antioquia, pues un análisis de los escenarios de riesgo más recurrentes, pues las condiciones geográficas, ambientales, hidrometeorológicas del departamento, pues los hacen susceptible a una serie de eventos, algunos de tipo recurrente como inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamiento, de tipo hidrometeorológico y geológico, y eventos, pues, que es aquellos que se definen como eventos de gran magnitud, como el sismos. Nosotros también, pues, tenemos afectaciones por ese tipo de eventos. Entonces, pues, hicimos un recorrido a través de los históricos que teníamos en las bases de datos nuestras, municipio a municipio, y un poco las afectaciones que se tenían asociadas a cada una de las subregiones. Hicimos entonces ese análisis documental, la R relación con la SEMRE, recuerden, Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias, y EMRES, Estrategias Municipales de Respuesta, es decir, cuál era el estado del arte en el departamento en términos de la formulación, quién tenía ese instrumento, en qué nivel lo tenía, quién lo tenía adoptado, porque pues más allá de tenerlo es que esté adoptado, ¿cierto? Que se tenga el instrumento y que esté adoptado por decreto, es decir, que se constituya como parte real y concreta de la implementación de la política pública de gestión de riesgo de desastres, en especial lo que tiene que ver con la preparación para la respuesta. Entonces aquí pues digamos que hay unas imágenes que dan razón de eso, para llegar a un consolidado de que el 54% de los municipios del departamento tenían adoptada una EMRE, es decir, que estábamos hablando que la mitad de los municipios podrían tener una estrategia municipal de respuesta a emergencias, pero no la habían adoptado, por tanto no se constituían en un documento que realmente orientara la manera como se iban a gobernar o administrar las emergencias y los desastres en los municipios.
Bueno, como parte entonces de esa parte legal, por así mencionarlo, a pesar que yo creo que tiene que ver un poco también con lo técnico, nosotros buscamos pues, digamos, recoger lo que universalmente se conoce como los servicios de respuesta asociados a las emergencias, que es lo que aparece en esa primer columna de evaluación de daños, búsqueda y rescate, salud, el tema de servicios públicos, aspectos financieros y logísticos, entre otros, y lo acotamos a 7 servicios de respuesta. Insisto, bajo una estructura, un enfoque, una mirada de un marco de actuación. Y lo que tratamos un poco fue de comenzar a homologar esa idea, digamos, global que se tiene de los servicios de respuesta, en reunirlos y hacer de esto un ejercicio un poco más práctico. Entonces, no sé, por ejemplo, evaluación de daños y necesidades realmente obedece a tener unas evaluaciones, unos censos y el levantamiento de una edad, de unas afectaciones, daños y necesidades. Otro ejemplo podría ser en términos de información pública, los reportes de internos, la información a la comunidad, el manejo de medios. Entonces tratamos un poco de aglutinar eso para hacer el ejercicio un poco más consistente, digamos, sin perder el rigor técnico, hacerlo un poco más digerible y un documento pues un poco más amigable. Bueno, el análisis del marco de la respuesta, pues ya en el sector salud, digamos que demandó o hizo, pues, digamos, evidenciar la necesidad que había unos servicios de respuesta en salud y saneamiento básico que tenían que ver con atención en salud, ¿cierto? Apoyo psicosocial en el momento que ocurre una emergencia, el tema de saneamiento básico, que de alguna manera también se comparte con otros sectores, una vigilancia epidemiológica frente pues, a la ocurrencia del evento y el tema de manejo de cadáveres. Digamos que esos fueron los servicios de respuesta en términos de ese análisis que nosotros teníamos, incluso recogiendo algunos documentos y algunas experiencias que se tienen desde el nivel nacional, departamental y lo que en muchos casos pues el mismo Ministerio de Educación ha dado, el Ministerio de Salud, perdón, y Protección Social ha dado como orientaciones, como parte de un actor fundamental en el sistema departamental de gestión de riesgo de desastres. Entonces, aparecen a la izquierda, a mi izquierda, para ustedes derecha, entonces, las entidades responsables, ¿cierto? ¿Quién debería asumir cada uno de esos servicios de respuesta y cuáles serían las entidades de apoyo que podrían, digamos, de alguna manera, de manera subsidiaria, pues cumplir algunas acciones y tareas para que ese servicio de respuesta en su momento se pudiese implementar? Bueno, este es como, digamos, un primer abordaje en general de la estrategia departamental de respuesta de emergencias. Quisiéramos entonces ahora dar lugar para que el escenario de riesgo biosanitario, que es un sub que nosotros hicimos para, en especial las estrategias municipales de respuesta, pues se pueda, digamos, categorizar, contar y resumir de cómo llegamos a ese producto, qué alcances tuvo y cómo esto pues consideramos nosotros desde el DAGRAN pues se constituye también en un ejercicio importante y prioritario para el sector salud. Nosotros fundamentalmente entonces como parte de la declaratoria de calamidad pública que tenemos o que tuvimos, porque hasta hace ya relativamente un mes largo, 2 meses, levantamos la calamidad pública por riesgo epidemiológico a razón del COVID exactamente. Una de las tareas que emprendimos fue, y creo que era parte del análisis y del aprendizaje que dejan este tipo de situaciones donde nos vimos y aún nos vemos pues frente a la necesidad de afrontar esos riesgos que comúnmente, digamos, no es lo recurrente, es decir, no estábamos hablando de un escenario de riesgo por inundaciones, por deslizamientos, de avenidas torrenciales, lo que comúnmente uno relaciona con eventos del orden hidrometeorológico, sino que para el caso, pues teníamos un riesgo que en la ley 1523, digamos, se menciona, es claro que hace parte del manejo de la gestión de riesgo de desastres y es lo que entendemos como el riesgo biosanitario. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo que quisimos fue orientar y dar elementos para que los municipios pudiesen incorporar en sus planes de gestión de riesgo y en sus estrategias municipales de respuesta el escenario de riesgo biosanitario. Entonces, este fue un producto que también generamos. Yo voy a tratar de manera muy general de contarlo, porque pues creo que en el poco tiempo que tenemos es más una invitación a que conozcan, profundicen y a que le den uso en la medida de sus posibilidades y lo articulen pues con sus diferentes tareas misionales, pues tanto la EDRE como este documento de incorporación del escenario de riesgo biosanitario. Bueno, unos lineamientos esenciales para construir esto, nosotros pues digamos partimos un poco de cuáles eran los actores involucrados a nivel regional, en términos municipales, departamentales y nación, quién tenía que ver digamos con ese accionar del manejo en particular del riesgo biosanitario, actores involucrados
en el nivel regional entonces los bomberos, consejos municipales, defensa civil, en el nivel departamental pues el DAGRAN obviamente, obviamente Cruz Roja, y en el nivel nacional pues Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional de Salud pues como un ente digamos también científico que aporta elementos pues para el desarrollo de las políticas de gestión de riesgo de desastres. Y esto pues digamos que también entonces terminaba incidiendo en el nivel municipal, cómo se presentaba esto, cuál era el rol de los consejos municipales, cuál era el rol de los sectores salud, las clínicas, las EPS, los laboratorios, y cómo los entes coordinadores para el caso, pues digamos, las dependencias de gestión de riesgo, pues asumían un rol que pudiese, digamos, orientar el ejercicio en términos de la implementación en sus instrumentos. Hicimos un abordaje importante que era, digamos, hablar de las dimensiones de la vulnerabilidad, un poco acotando algunos conceptos de autores, Andrea Lampi, Wilches, y era hablar más allá de la vulnerabilidad física, es decir, no solo la exposición y la fragilidad, sino también la vulnerabilidad económica y social. Eso como incidía también, digamos, en términos reales y concretos frente a la propensión a sufrir más daños o menos daños frente a la materialización de ese riesgo epidemiológico. Tuvimos unos lineamientos, llegamos a unos lineamientos, digamos, de escenarios de biosanitarios, de cómo eso se podría abordar. Entonces, digamos, un poco cuál era la descripción, el modo de transmisión, los periodos de incubación, un poco, digamos, ya en detalle, pues como todo el manejo de ese escenario de riesgo epidemiológico, cuáles eran las diferentes fases, cómo se presentaba y en su desarrollo, cómo eso tenía que tener una claridad en términos de los instrumentos, de la capacidad que se tiene, pues, para la preparación, para la respuesta, cómo hay unas medidas, unas acciones concretas que se tienen que dar a partir de unos responsables, unos actores, y cómo tendría que existir una coordinación interinstitucional, ¿cierto? Cómo podríamos detectar actores como una Secretaría de Salud, una Secretaría de Gobierno, una Secretaría de Educación, que llevaran a la implementación de acciones como la evaluación de un marco normativo, de las relaciones de las medidas de salud pública que se pudieran proponer, es decir, cómo logramos que esa institucionalidad realmente diera respuesta a esas necesidades que en el momento estábamos teniendo. Bueno, todo esto hacía parte, digamos, un poco de poder, insisto, en ese enfoque de procesos, ser muy juiciosos en que partíamos de que necesitábamos conocer, poder tener un diagnóstico y conocer realmente ese escenario para poder avanzar, digamos, en las medidas concretas. Entonces, pues esto es una extensión ya en términos de medidas de manejo de la respuesta, ¿cierto? De lo que se debería presentar como parte de la conformación de los equipos técnicos, la convocatoria de los diferentes actores, del fortalecimiento un poco para el tema de la vigilancia en la salud pública, cómo esto también debía llegar de alguna manera a las comunidades. Entonces, digamos que se construyeron acciones para el conocimiento del riesgo, para la reducción del riesgo y medidas de manejo del desastre o medidas para el manejo y preparación para la respuesta, como aparece, digamos, en la diapositiva a mano derecha. Nosotros para llegar a esto, pues un poco para contar el marco metodológico, pues desarrollamos este ejercicio a través de talleres subregionales. Nosotros acudimos a unos talleres, pues tratando de tener las mayores medidas de bioseguridad, y nos sentamos con los coordinadores y les contamos cuál era el alcance, cuál era el propósito, y creo que ahí hubo un aprendizaje, yo diría, entre comillas, en caliente, porque pues estábamos desarrollando el riesgo materializado ya en una emergencia, y yo diría pues un desastre en términos del problema epidemiológico por COVID en los territorios, y nosotros estábamos un poco confrontando con la realidad, cuál era la situación que un municipio tenía para administrar esa emergencia. Entonces yo creo que ahí hubo un aprendizaje en doble vía, pues tanto para los municipios, para nuestros coordinadores y secretarios de salud que participaron en estos talleres, como para el DAGRAN también en términos de esa capacidad que se tenía pues para poder construir de manera colectiva este producto. Las reflexiones fueron muy interesantes. Realmente ese tema del escenario de riesgo multiamenaza creo que fue algo que a todos nos dejó un poco descrestados, porque en últimas comenzó a pasar, tuvimos eventos, no sé, de Aveiva, como la situación de Aveiva, lo que tuvimos en Salgar hace poco, donde pues temas, digamos, donde hay una gran población afectada y requiere albergues temporales y con medio del COVID, eso pues digamos que fue un reto muy grande que tuvimos en el departamento, y yo diría que este instrumento pues sirvió como orientador para ese ejercicio, y pues creo que hay que decirlo, yo creo que es tal vez de los pocos ejercicios académicos, técnicos y metodológicos que se han hecho exactamente para abordar eso en el país, y pues bueno, se convirtió en unos lineamientos para el nivel departamental, y nosotros también de igual manera lo hemos compartido con el nivel nacional.
Bueno, eso era como, digamos, un poco el desarrollo del diagnóstico, de los alcances del instrumento como tal, lo que nosotros pretendimos y la vinculación con el sector salud a partir de ese instrumento. Yo quisiera en este momento darle la palabra a mi compañero Carlos Quintero, quien va, digamos, un poco a retomar la línea que traíamos de la EDRE y ya contarles en detalle un poco, digamos, qué son esos servicios de respuesta, cuáles son los actores, cuál es la estructura y un poco cuál es la propuesta que el documento recoge. Antes de darle la palabra, quisiera mencionar esto. Este documento que mi compañero Carlos va a presentar fue adoptado por nuestro gobernador la semana anterior. O sea, tenemos decreto de adopción, nosotros previamente lo socializamos con el Consejo Departamental, recibimos recomendaciones, se retroalimentó, nosotros las incorporamos y hoy por hoy, pues podemos decir con satisfacción el proceso pues ha llegado a un punto que era el deseado y es que ya está adoptada la nueva estrategia departamental de respuesta a emergencias. Entonces, pues yo celebro este espacio porque creo que es la primer presentación tal vez oficial que hacemos del instrumento después de ser adoptado y constituirse en un elemento normativo para la gobernación y el departamento de Antioquia. Bueno, con antesala, como decía nuestro director Diego, un placer estar aquí acompañándolos y contarles un poco de este gran instrumento, importante instrumento con el cual cuenta hoy el departamento de Antioquia. Vimos entonces cómo lo construimos, ¿cierto? Vimos entonces un anexo supremamente importante que es la incorporación del escenario biosanitario. Y ahora vamos a ver un poco en detalle lo que es la estrategia departamental de respuesta a emergencias, entendiendo que el departamento en sí hace parte de unos niveles de coordinación, ¿cierto? Y tiene una responsabilidad en el sistema nacional de respuesta a emergencias, ¿cierto? Como lo decía Diego en un primer momento, pues esto tiene un marco normativo y el principal de él es esta ley 1523, que es la ley de gestión del riesgo de desastres, y nos habla de un proceso, que es el proceso de manejo del desastre. Este proceso tiene 4 subprocesos, ¿cierto? El primero es la preparación para la respuesta, y esto tiene que ver con toda la organización, todos los sistemas de alerta, la capacitación, la formación, el equipamiento, el entrenamiento, todo lo que se hace previo a la respuesta para tener capacidades y recursos para minimizar el impacto de una mejor manera. Hay otro subproceso que es la preparación para la recuperación, y esto es todo lo que tiene que hacerse en términos estructurales para que no haya una afectación mayor si se nos presenta un incidente, una emergencia, un desastre. El siguiente subproceso es la ejecución para la respuesta. Eso es en sí el trabajo de campo, todas las acciones que se hacen en campo para atender a la población afectada y poder hacer una restitución lo más rápido posible de los servicios esenciales a estas personas afectadas. Posteriormente, el cuarto subproceso es la ejecución para la recuperación. Y esto se enfoca básicamente en recuperar, en reconstruir mejor, ¿cierto? Bajo unos criterios de desarrollo sostenible, de seguridad y tener mejores condiciones de vida previas a esta merma o esta afectación por algún desastre. Ahora bien, en ese mismo marco normativo, pues detrás de esta estrategia departamental de respuesta, pues tenemos un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tiene una vigencia de 2015 al 2025. Y tenemos un objetivo estratégico que es supremamente importante, que es garantizar el oportuno y eficaz adecuado manejo de los desastres.
Allí encontramos estrategias departamentales de respuesta y estrategias municipales de respuesta formuladas. Ahora bien, con esta premisa, pues el departamento no se podía quedar atrás. Como vimos en un primer momento, se hizo una revisión exhaustiva, no solo de los escenarios de riesgo priorizados, sino también de la respuesta institucional. Porque hay que entender algo, este instrumento nos presenta o nos orienta a todas las instituciones del departamento para afrontar la respuesta, entendiendo que somos subsidiarios y apoyamos decididamente a cada uno de los 125 municipios acá. Pero hay que entender también pues, que nuestra capacidad es limitada y en gran medida muchos de los desastres presentados en el departamento, en cada uno de los municipios, o la gran mayoría de estos, tienen la capacidad, cada uno de los municipios, de atenderla. Pero cuando esto se supera, hay que tener un instrumento que nos permita este control. Este programa del Plan Nacional de Gestión del Riesgo pues tiene unos proyectos y unos objetivos. En esas metas importantes están esas estrategias departamentales y estrategias municipales implementadas. Todos los consejos departamentales y consejos municipales de gestión del riesgo capacitados en el manejo del desastres, entendiendo que todos ustedes, los que nos acompañan, en este momento más de 120, más de 107 personas que nos acompañan, hacen parte de los consejos municipales, ¿cierto? Desde una perspectiva diferente, algunos como funcionarios, otros como coordinadores, otros como gerentes de hospitales, otros como coordinadores en el centro de regulación, pero todos en sí hacemos parte del Consejo Municipal con acciones importantes. Por eso es de vital importancia entender que este instrumento empieza con la coordinación de las instituciones departamentales, pero luego esas estrategias municipales empiezan a entregar unas responsabilidades a cada uno de ustedes en el manejo de las emergencias. Otra meta importante es sistemas de alerta implementados para nosotros en gestión del riesgo de desastres, en procesos de reducción. Creemos que o velamos porque estos sistemas de alerta jueguen un papel fundamental en cada uno de los municipios, porque son quizás el instrumento que más entrega información o que más busca generar el menor impacto posible en la materialización de una amenaza. Porque esos sistemas de monitoreo de alerta temprana nos permiten tomar decisiones antes de que suceda o se materialice un desastre. También una capacidad de respuesta aumentada en los 32 departamentos y ciudades capitales, pues por eso velamos diariamente en el DAGRAN por empoderar a cada uno de los municipios y traemos pues otra cuña importante, y es aquí tenemos un proyecto que es la asistencia técnica que hemos iniciado desde el año pasado, y es el acompañamiento permanente de cada uno de los consejos municipales, empoderándolos en todos los temas de gestión del riesgo y asesorándolos yendo a cada una de las subregiones y a cada uno de los municipios de Antioquia para que tengan una mayor capacidad. También hablamos de municipios con más de 250.000 habitantes con centros de reservas equipados. Estos, lo que llamamos centros de logística humanitaria, pues siempre en la asistencia técnica les mostramos la importancia y los beneficios de tener estas capacidades instaladas, porque los desastres en la mayoría de los casos nos cogen fuera de base y no tenemos la capacidad de respuesta, no porque no tengamos los recursos económicos, sino porque no tenemos la preparación adecuada. Vamos a pasar esto un poco más rápido, que es igual el programa dentro del mismo plan nacional, y es conocer esos escenarios de riesgo regionales en donde se ve muy enfocado la elaboración de protocolos de respuesta
de fenómeno de origen biosanitario. O sea que este plan nacional que nos habla de 2015 nos dice previamente, casi 5 años antes de que debimos haber contado con una preparación para estos escenarios de multiamenaza. Como decía Diego, ahora Antioquia es quizás podemos decir tranquilamente, es el primer departamento de Colombia que adopta y adopta este escenario y lo socializa directamente con cada uno de los entes. Estos instrumentos, el desarrollo de instrumentos sectoriales para la recuperación, esto es supremamente importante y lo velamos desde el mismo instrumento que es la Estrategia Departamental de Respuesta. Ahora bien, aquí vemos como una relación con las metas que tenía el Plan Nacional y el programa Manejo de Desastres que tiene la Gobernación de Antioquia, ¿cierto?, para enfocar esfuerzos a cumplir con este Plan Nacional, y es municipios capacitados en la formulación y actualización de las estrategias municipales de respuesta. Esto lo estamos haciendo a través de la asistencia técnica en cada uno de los municipios. Tenemos entidades pertenecientes al Sistema Nacional, Departamental de Gestión del Riesgo capacitadas. Para esto, pues vi que también habían compañeros de bomberos conectados a la charla. Para nosotros es supremamente importante también que el personal de respuesta directa en campo a la atención de emergencias y desastres siempre tenga una capacidad y capacitación importante para esta atención. Para esto, pues nosotros también actualizamos hace poco el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, en donde estos actores importantes de apoyo a la respuesta y otros en tema social, pues tienen voz y voto para aportar al sistema departamental. Estamos en la construcción de un centro operador de emergencias. Para esto tenemos una alianza con el área metropolitana y con el DAGRED Medellín, y esperamos que este gran centro de operaciones de emergencia departamental empiece a cumplir sus funciones en cualquier momento que se requiera para la atención multiagencial de emergencias y desastres. Ahora bien, como decía Diego, esta es quizás nuestro primer acercamiento, nuestra primera presentación oficial. Pues ya hemos tenido varias, pero esta es la oficial, pues una vez con decreto departamental, que fue firmado el pasado 16 de junio, oficializamos esta estrategia departamental de respuesta y empieza entonces esta serie de charlas o esta serie de enlaces para que cada una de las entidades conozcan y se identifiquen dentro de los roles y responsabilidades en el proceso. Esta estrategia nos aborda dos temas importantes. Uno es la organización para la respuesta. En esa organización nos habla de niveles y en esos niveles nos habla de unos niveles de coordinación, ¿cierto? El nivel de emergencia se habla desde el área de afectación del territorio. O sea, dependiendo del área de afectación es el nivel de emergencia y dependiendo del área del nivel de alerta es el alistamiento institucional para la respuesta. O sea, dependiendo de esa capacidad, pues la alerta puede ser mayor o menor en cada uno de los municipios. Y hay unos niveles de coordinación que es la organización institucional para la respuesta. Entonces, vemos que estos niveles de emergencia, tenemos 4 niveles, ¿cierto? Donde el primer nivel es un nivel municipal y hasta el 4º nivel es un nivel departamental, pero que dependiendo de este impacto o el nivel de alerta y emergencia, pues se puede convertir del orden nacional, pues ahí nos empieza a apoyar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, en ese primer nivel municipal, ¿quién atiende la emergencia? La atienden las alcaldías municipales con sus recursos disponibles, ¿cierto? Puede llegar hasta un nivel 2, un nivel regional,
y requiere un apoyo por parte de DAGRAN como coordinador del Consejo Departamental y se da un apoyo, pero siempre hay una coordinación por parte de los alcaldes. En los niveles 3 y 4, que ya es un nivel departamental, ahí sí coordina el DAGRAN y los municipios apoyan. Se movilizan todos los recursos de entidades departamentales para la atención de estas emergencias. Y se coordina, si es necesario, una movilización de recursos nacionales. Allí empiezan a entrar entonces unos instrumentos jurídicos que apoyan los niveles de emergencia, y son las declaratorias de calamidad pública o de urgencia manifiesta, que permiten el ingreso de recursos a los municipios o al departamento para la atención de emergencias y desastres. Esos niveles de alerta, tenemos alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja, y tenemos unas acciones por parte de DAGRAN. Yo vuelvo y hago un poco hincapié, pues el DAGRAN es el coordinador del Consejo Departamental, pero en ese Consejo Departamental están todas las secretarías del departamento: Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Salud, el PAS, Inclusión Social, y también la Estrategia Departamental de Respuesta no solamente entrega funciones y responsabilidades a los entes públicos, también entrega unas responsabilidades a los entes privados. Y pues eso es importante porque no es la estrategia de la Gobernación de Antioquia, es la estrategia del Departamento de Antioquia. Entonces tiene unas acciones de DAGRAN y tiene unas acciones de los consejos municipales, cada uno de los niveles de alerta. En esos niveles de coordinación, entonces, cuando tenemos un nivel municipal, dependiendo del sistema de administración de emergencias, pues la gobernación, a través de sus grupos de respuesta, pues ha adoptado un sistema comando de incidentes, ¿cierto? Por lo tanto, la terminología lo que busca es que ese sistema perdure también en esta estrategia departamental de respuesta. Entonces, a nivel municipal se instala un puesto de comando, ¿cierto? Y una coordinación en el terreno, se miran los requisitos y la actuación de este puesto de comando, que lo que busca es liderar la atención de la emergencia desde el componente operativo, administrativo, ¿cierto? Y que cuenten con los recursos necesarios en escena. Cuando ya hay un nivel regional, ese puesto de comando empieza a tener una serie de necesidades, ¿cierto? En cuanto a recursos humanos y no solo recursos humanos, sino también recursos para la atención de la emergencia. Empezamos a hablar de unas salas de crisis, ¿cierto? Empezamos a hablar de unos puestos de comando alterno y unas unidades operativas en campo. Cuando ya hablamos de un nivel departamental, pues se instala lo que conocemos como un centro de operaciones de emergencia. Ese centro de operaciones de emergencia tiene unas responsabilidades operativas, de planificación, de administración, y busca el apoyo político en todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias. Cuando ya hablamos de un nivel departamental 4, cuando requerimos la atención subsidiaria del gobierno nacional, pues empieza a apoyar y dependiendo de las capacidades, pues ya empieza a liderar el proceso en cualquiera de las atenciones. Hay un procedimiento para la respuesta, ¿cierto? Ese procedimiento lo hacen cada uno de los municipios y ocurre un evento, un deslizamiento, el municipio activa su sistema de respuesta, bien sea envía bomberos o ingenieros al lugar, a la revisión. Cuando llegan al sitio, pues pueden atender. Si no se supera la capacidad de respuesta, pues lo atiende el municipio según esa normativa técnica y jurisdiccional y se establece el puesto de mando y se hace la realización de la atención. Cuando supera
la capacidad de respuesta, es decir, no puede atender la emergencia con sus recursos propios, entonces se activa el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, ¿cierto? Y que lo lidera disculpen el cambio ahí, lo lidera el DAGRAN, hace la atención. Si supera esa capacidad de respuesta, pues activa la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ese es básicamente el esquema del procedimiento de la respuesta. Esta es la carnita, esto es lo importante de la estrategia departamental de respuesta, y es que está enfocada en servicios de respuesta y en funciones de respuesta. Tenemos 10 servicios de respuesta, que lo que buscan es tener un líder con una responsabilidad y con un par en cada uno de los municipios. El primer servicio de respuesta, agua potable y saneamiento. Segundo, energía y gas. 3, transporte y accesibilidad. 4, que es donde están cada uno de ustedes, salud. 5, extinción de incendios. 6, manejo de materiales peligrosos. 7, búsqueda y rescate. 8, albergues y ayuda humanitaria. 9, seguridad y convivencia. 10, manejo de escombros. 11, manejo de cadáveres. Esos servicios de respuesta se están apoyados en unas funciones de respuesta, ¿cierto? Esas funciones de respuesta son planificación y manejo general de la respuesta, evaluación de daños, riesgos asociados y análisis de necesidades, información pública, logística operacional, telecomunicaciones para la respuesta, aspectos financieros y aspectos jurídicos. Entonces aquí vemos unos ejecutores de esos servicios de respuesta. Esos ejecutores no son más que cada una de las instituciones que hacen parte del Consejo Departamental y son del orden departamental. Entonces vemos quiénes son los responsables principales de esa ejecución y la coordinación del servicio, quién tiene la responsabilidad de ejecución y quién apoya este proceso. Están absolutamente todas las entidades. En este caso, por ejemplo, salud tiene una responsabilidad principal en el servicio de respuesta de salud y tiene un apoyo de responsable en la ejecución con las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas. En este caso, hospitales, como nos acompañan acá, creo que tenemos gerentes de algunos de los hospitales del departamento, entonces también tienen una responsabilidad solidaria. Siempre la Gobernación de Antioquia pues, va a tener una responsabilidad de apoyo. Vemos acá entidades departamentales, regionales y públicas privadas que también hacen parte del proceso. Vemos que están los organismos de respuesta, la fuerza pública, entidades del gobierno nacional en cuanto a bienestar familiar, fiscalía, empresas públicas y todas las que tienen asiento en los territorios en donde se pueda presentar una emergencia. Dentro de la estrategia hay unas guías de actuación, ¿cierto? Y esas guías de actuación están basadas en el ciclo PHBA. Entonces, lo que entrega es a cada uno de los ejecutores de la respuesta. En este caso vamos a ver el servicio de respuesta que es salud, para hacer un zoom importante, y es que deben planear la ejecución del servicio en condiciones de emergencia. Entonces, eso es la génesis por la cual se debe planear, ¿cierto? Se debe tener la elaboración de un plan de acción de la emergencia y se debe realizar un listado de recursos disponibles para operar en caso de emergencia. Hace poco estábamos en una reunión institucional y hablábamos de, en caso de una emergencia, los hospitales están preparados con sus planes hospitalarios de emergencia para responder en épocas de COVID o en este caso que han cambiado tanto la infraestructura de atención, porque tener nuevas camas UCI implica tener la ocupación diferente de espacios dentro de los hospitales para esta ampliación o esta expansión de camas. Entonces, si estos espacios están preparados para
para atender o para resistir en caso, por ejemplo, de un sismo, ¿cierto? Y si esto pasa, ¿cómo se haría esta migración? ¿A qué otros lugares se podría hacer? Son muchas cosas que se tienen que contemplar cuando se materialice un desastre. En el hacer hay que realizar la cuantificación y el registro de población afectada en términos de muertos, heridos, atendidos y por atender, administrar el sistema de emergencias médico, realizar evacuación médica, si es aérea, si es terrestre, establecer restablecer servicios de salud afectados, gestionar y adquisición de suministros, que sí contemos con ellos. Ahí volvemos a hablar sobre el desabastecimiento de oxígeno, de muchas cosas que nos pueden generar un riesgo mayor al cual ya tenemos. Se debe hacer una vigilancia de la prestación de los servicios de salud y pues desarrollar la atención prehospitalaria y acciones de salud pública. Esa priorización de normalización de operatividad como hospitales y clínicas, centros de salud. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a evaluar esa efectividad del plan de acción, vamos a ver cuáles son las acciones o oportunidades de mejora y verificar si tenemos suficiencia de recursos y diseñar una expansión hospitalaria. Miren que sin entrar a detalle, es todo lo que se ha venido realizando en temas biosanitarios para poder mejorar la capacidad en la atención y actuar, a ejecutar acciones necesarias para mejorar la respuesta en el hacer y establecer mecanismos para adquirir recursos adicionales necesarios. Como les decía, dentro de la estrategia hay una guía de actuación para esas funciones de respuesta, ¿cierto? Para que cada una de las instituciones pertenecientes puedan desarrollar todos esos planes de acción y puedan tener previamente unos protocolos, unos procedimientos y unos recursos para la atención de emergencia. También está la actuación para entidades públicas y privadas, porque o sea, la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, y eso lo dice el artículo 2 de la ley 1523. Por lo tanto, no solo la respuesta la tiene que ver a nivel institucional. La invitación de esta estrategia departamental es que cada uno de los entes privados tengan sus planes de gestión del riesgo empresariales, que también nos lo pide la ley 1523 a través de su decreto 2157, y que son responsables de esa gestión del riesgo dentro de cada una de sus instituciones. Por lo tanto, todos somos solidarios y existen entonces esos planes de ayuda mutua que enlazan lo privado con lo público y lo privado con lo privado, ¿cierto? Entonces, este instrumento también hace hincapié y zoom en cada una de estas necesidades. Este es el servicio de respuesta de salud. ¿Quién coordina ese servicio de respuesta de salud? El municipio lo coordina. Suministra atención médica, traslado médico y remisión, salud mental, apoyo psicosocial, salud pública, vigilancia epidemiológica, administración de los servicios y alimentos y medicamentos. El departamento, ¿qué hace? Apoya en caso de superar las capacidades y elabora pues sus planes de acción propios para esta atención. ¿Cómo lo hace? A través de la Dirección Seccional de Salud, la Protección de Antioquia, en cabeza del CRUE y del personal asignado. Entonces, ejecuta la respuesta, nivel municipal, responsable principal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a través de su Secretaría de Salud. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución y el apoyo? Las IPS, el Ejército de Colombia, las entidades operativas, voluntarias, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. A nivel departamental, con un apoyo de coordinación, la Secretaría de Salud, el CRUE. Entonces, básicamente, esto resume lo que es la estrategia departamental de respuesta a emergencias. Un instrumento que ordena recursos, entidades del orden público, el orden privado para la respuesta a emergencias en apoyo subsidiario y solidario. Entendiendo que el deber del DAGRAN
en sus funciones principales dentro del sistema es velar porque cada uno de los 125 municipios tengan sus propias estrategias municipales de respuesta y se enlacen de una manera técnica a través de este instrumento y poder en sí responder de manera eficaz a emergencias y desastres que se presenten en el departamento. Queremos agradecer este espacio que se nos brinda por parte de la Secretaría Seccional de Salud para poder contarles a ustedes que tenemos este instrumento. Mismo instrumento que se les hará llegar mediante correo electrónico para que lo analicen, lo revisen y principalmente lo adopten porque pues de verdad que basado en la experiencia, en el análisis, en la revisión que se hizo previamente a su construcción, sabemos que va a entregar los instrumentos necesarios para que en el momento de la materialización de una emergencia tengamos las capacidades para responder. Los dejo con mi compañero Diego para que les haga cierre la mañana de hoy de esta primera charla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, no, desde la Gran queríamos reiterar nuestra gratitud por este espacio. Es un aporte que consideramos relevante en la medida que promueve precisamente ese quehacer de la política de gestión de riesgo de desastres como una política pública que lo que busca fundamentalmente es incidir en los diferentes sectores que aportan al desarrollo con fines últimos de mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Básicamente el cambio del paradigma hoy es tratar de establecer que la gestión de riesgo, más que un sector, es una política pública transversal y que cada uno de los actores, según sus roles misionales, en procura insisto, ese mejoramiento de la calidad de vida, pues recoge esas premisas que nosotros tomamos como postulados en términos del conocimiento del riesgo, la reducción de riesgo y el manejo de desastres. Entonces, reiteramos la gratitud a la Secretaría de Salud por el espacio, por permitirnos un poco encontrarnos en estos escenarios, y a todos los asistentes, pues mil gracias por su escucha, por estar atentos y bueno, muy pendientes si hay alguna inquietud que se desee resolver. Y bueno, que tengan un muy feliz resto de jornada.